María Fernanda. Ya puede iniciar, ingeniero, ya están transmitiendo. Ok. Muy buenas tardes, estimados colegas. A nombre del capítulo de Ingeniería Agrícola del Consejo Departamental de Lima, el día de hoy vamos a hacer una presentación de una publicación técnica que viene del mundo académico, a cargo del ingeniero Alfonso Serna. El tema es prevención de huaicos, medidas estructurales. En el tema de gestión de riesgos de desastres, hace buen tiempo no se tiene una publicación práctica porque desde la publicación del ingeniero Julio Coroigua de gestión de desastres, que fue una publicación excelente, no se tiene algo práctico, ¿no? Y existen solicitudes, pedidos de los colegas de publicaciones técnicas que el capítulo de Ingeniería Agrícola y el Colegio de Ingenieros pueda brindar al colegiado, ¿no? Motivo por el cual el día de hoy el ingeniero Alfonso Serna va a hacer una presentación de un texto que lo tiene denominado Prevención de huaicos, medidas estructurales, ¿no? Alfonso Serna Vázquez, pues, tiene un doctorado en recursos hídricos concluidos en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene segunda especialización en ingeniería civil. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. También tiene otros estudios de doctorado concluidos en ingeniería civil de la Universidad Villarreal. Y es un docente reconocido en la UNAM, ¿no? De los cursos de concreto reforzado, técnicas de construcción, técnicas de materiales, y también tiene una amplia producción científica basada en el patrocinio de tesis en la universidad. Entonces, y nos van a acompañar de panelistas el ingeniero Hermes Valdivia Aspilicueta, que también es docente ha sido docente de la Universidad Agraria La Molina, en la Facultad de Ingeniería Agrícola y el Departamento de Construcciones. También tiene una amplia experiencia en la producción científica de tesis, de estudios. Ha sido jefe del laboratorio de mecánica de suelos y supervisor de obras, ¿no? Y finalmente el ingeniero Miguel Ventura Napa también está vinculado al mundo académico, al ejercicio profesional. Él ha sido presidente de nuestro capítulo y también nos va a apoyar con sus comentarios. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación de esta publicación, Control de Huaicos, Medidas Estructurales, a cargo de Alfonso Serna Vázquez. Ingeniero Alfonso, adelante. Gracias, ingeniero. Si por favor me permiten compartir pantalla. Sí puede compartir, ingeniero. Muy bien. Entonces, como muy bien ha manifestado Javier, esta publicación hace pues esta iniciativa no solo de muchos colegas que vienen participando en las diferentes obras y proyectos que se dan en el ámbito nacional, sino también como producto del trabajo universitario, el trabajo académico y de investigación que venimos desarrollando, en este caso en la Universidad Agraria La Molina. Quien habla ha tenido la oportunidad de trajinar en proyectos a nivel de campo, y ya sea como inspector de obra o como supervisor de obra, también algo de residencia de obra realizado. Y en la parte académica,
Tengo la experiencia de muchos años en lo que es pues, el tema de los materiales de construcción, ¿no? También dedicado a concreto reforzado, ¿sí? Y en los últimos años dedicado especialmente al tema de los materiales de construcción. Dentro de esa perspectiva, pues, sabemos que una de las labores principales del ingeniero agrícola es, como sabemos, el manejo del agua, ¿no? El manejo del agua, visto desde el punto de vista de gestión y visto desde el punto de vista de qué tipo de trabajo de ingeniería podemos y debemos realizar en el campo. Y una de estas tareas es cómo es que, digamos, almacenamos agua, ¿sí? ¿Cómo almacenamos agua? Un tema muy interesante en este tiempo, por ejemplo, es y que está teniendo un impacto tremendo el tema de las cochas, cómo se almacenan las aguas en las partes más altas de la cuenca, y que pues hay que almacenarlas y que hay que construir obras básicas, obras elementales. Si bien es cierto, en tamaño son muy pequeñas en comparación pues, a las grandes obras, pero de igual manera hay que construirlas con la seguridad del caso, ¿no? Entonces estamos involucrados tremendamente, con mayor razón ahora creo que es un momento muy crucial para nosotros los ingenieros agrícolas, porque como todos sabemos, ya en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York, ya se está cotizando como un bien futuro el agua, ¿no? Y eso es una buena noticia para quienes somos ingenieros agrícolas, porque a nivel mundial ya el agua forma parte de un bien transable y que como tal un bien que cada vez va a tener un valor mucho mayor y que hay que cuidarla porque se dice pues, que hay agua, a veces hay escasez de agua en muchos lugares, ¿sí? Y como que hay abundancia en muchos otros, y ese es un problema, o las sequías o lo de desastre que originan en este caso los huaicos. Y este tema pues está directamente involucrado al ingeniero agrícola. Es el ingeniero agrícola el profesional más preparado, el que está, cuya carrera está diseñada para poder enfrentar toda esta problemática. Y de ahí entonces pues que nuestra carrera enfrenta un expectante momento y que ojalá que quienes tenemos pues la oportunidad de gestionarla, de ejercerla, ¿no? Hagamos todos los esfuerzos pues, para poder, digamos, engrandecer esta carrera. En ese sentido va, digamos, este pequeño aporte de esta publicación, ¿no? El tema de los huaicos para nadie es un secreto, toda la problemática que el país tiene cada verano que se avecina. Ya en los meses de diciembre y enero, arrecia mucho más, febrero, marzo, inclusive a veces abril, pues las lluvias se intensifican tremendamente en la sierra del Perú. Y como sabemos, pues, que ante lluvias tan intensas, el suelo no es capaz de absorber estas lluvias tan intensas, esta humedad tan alta, y como tal se produce el escurrimiento del agua. Y se produce el escurrimiento del agua, ¿no? De las partes más altas, ¿no? Y originando los huaicos, que como sabemos, pues genera muchos destrozos, grandes pérdidas, miles de millones de dólares. El país ha perdido porque simplemente creo que nos ha faltado un poco más de trabajo planificado en el tema de la prevención y control de los huaicos. Entonces, en ese sentido, ahí va el aporte de el pequeño aporte, digamos, de esta publicación,
en poder dar ciertas herramientas que nos permitan comprender, ¿no? Cómo enfrentar el eventual huaico que se podría presentar, cómo evitarlo, cómo atenuarlo, digamos. Todos sabemos que el tema de los huaicos es un tema de cuenca, fundamentalmente de cuenca, en donde hay dos temas fundamentales. El principal trabajo que hay que desarrollar es el trabajo precisamente no estructural, lo que significa pues todo un conjunto de operaciones, de trabajos de conservación de suelos, principalmente, ¿no? Tenemos toda una línea de trabajo en la ingeniería agrícola. Hubo un programa nacional de manejo y conservación de suelos, el programa, por ejemplo, del año 90, ¿no? Hasta hace algunos años. Fue un programa muy interesante, cuyas áreas justamente involucraba este tipo de gestiones, de proyectos, de trabajos en torno al manejo del agua, ¿no? Una de sus líneas de trabajo era la conservación de suelos, y la otra línea importante también, por cierto, era el tema de infraestructura rural, amarrado también al otro que era de manejo forestal, ¿no? Que son los tres temas fundamentales que definen y permiten manejar la cuenca, ¿no? En este caso, entonces, en esta publicación, el aporte está orientado a las medidas estructurales. A las medidas estructurales quiere decir estas obras pequeñas, estas obras rurales, estas obras hidráulicas, ¿no? Que es necesario ubicarlas adecuadamente para controlar justamente la erosión que puede originar el agua en su bajada, luego pues, de que se produce el proceso de escurrimiento, ¿no? Entonces, debe quedar claro que las medidas estructurales son medidas caras. Siempre hacer una obra es una medida cara. O sea que en lo posible hay que evitarla. En lo posible hay que evitarla, ¿no? Siempre podremos encontrar alternativas no estructurales de cómo conservar el terreno, pero a veces no podemos darle una solución no estructural, entonces hay que recurrir a la obra, porque la obra tiene un costo. Entonces, desde este punto de vista, la concepción que nosotros en la universidad estamos inclusive ya tratando de cambiar el chip de nuestros estudiantes, es en el tema, por ejemplo, de los materiales de construcción. Que los materiales de construcción ya no se han concebido pues, como materiales de la edificación, como antes se hacía. Esa no es la vocación del ingeniero agrícola. El ingeniero agrícola está orientado sus esfuerzos pues, a lo que es, digamos, obras hidráulicas, y como tal pues, debemos orientar nuestros esfuerzos a trabajar con materiales de construcción para ese tipo de obras, para las obras hidráulicas, para las obras rurales, ¿sí? Y en ese sentido, pues, pensamos en la champa como material de construcción, como un elemento que ayuda a sostener una determinada presión de tierras, las piedras, las arcillas, por ejemplo, ¿sí? El bambú, y ahora estamos investigando un tema de bambú para poder también ubicarlas adecuadamente, digamos, como pequeñas caídas de agua, el bambú como un elemento de muro de contención que pueda soportar cierta presión de tierra y se vayan formando los terraplenes, ¿no? Entonces, de esa forma hay que concebir principalmente el tema de los materiales de construcción que manejan los ingenieros relacionados al agua, en este caso los ingenieros agrícolas. Entonces, esto es lo que se ve, es lo que se, digamos, es lo que se presenta en esta publicación, en donde en un primer capítulo definimos conceptos, definiciones que están relacionados, ¿no? a la temática, como es el control de huaicos en el Perú, y que principalmente debe quedar claro de que este tipo de obras
o estas medidas estructurales que planteamos, su único objetivo es desviar el agua, o interceptarlas, o reducir la velocidad que a veces tanto daño hace, almacenar temporalmente el agua, ¿no es cierto? O simplemente deshacernos de esta escorrentía pues, a través de una salida en un lugar accesible que no dañe, digamos, el espacio físico de la cuenca y de una forma segura. Entonces, definimos, ¿no? Los dos conceptos, las estructuras contra la erosión en cárcavas laderas, las estructuras de tratamiento de la tierra. Presentamos definiciones como qué es erosión, qué es la erosión hídrica, ¿sí? La saltación pluvial, qué es el escurrimiento superficial difuso, todo lo que significa pues conceptos o definiciones fundamentales que están relacionados pues a nuestra temática. ¿Cuáles son las medidas que se tienen para el control de la erosión? ¿No? En este caso se habla de una capa de vegetación con protección. Las raíces proveen una acción fijadora, uso de piedras para disminuir la velocidad del agua, el uso de troncos para la protección del suelo, uso de estructuras de concreto diversas, ¿sí? Y el uso de muros de gaviones para proteger también las quebradas. El tema que muy bien el ingeniero Hermes conoce, el efecto de la socavación, hay que entenderla, no cómo es que, en qué efectos causa la socavación. La presencia de una obra mal planteada hidráulicamente puede originar socavación que hay que evitarla, ¿sí? Los tipos de socavación que hay, la socavación local en vilas, en fin, estos conceptos que son fundamentales, pues, desde el punto de vista geotécnico, hidráulico, que es la parte de ingeniería, que todo ingeniero agrícola que está involucrado a este tipo de obras debe conocer como concepto básico y elemental, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las estructuras contra la erosión en cárcavas y laderas, ¿sí? Entonces estamos hablando de las caídas hidráulicas. Las caídas hidráulicas cuya función principal es atenuar, digamos, la fuerza de la energía que trae el agua, ¿no? En su bajada luego del escurrimiento. Entonces, de lo que se trata es cómo pasamos de una pendiente fuerte a otra más suave, ¿no? Entonces, se detallan las partes de esta caída, ¿no? Que fundamentalmente es el muro de cabeza, los muros de apuntalamiento, la poza de amortiguamiento, que finalmente es la que amortigua la energía hidráulica, ¿sí? Y cómo es el dimensionamiento y el detalle constructivo básico, elemental. Estamos hablando de obras pequeñas, de obras en donde muchas veces el ingeniero pues no tiene las formulaciones que se tienen pues en la bibliografía, ¿sí? Esto es producto de una información recogida de muchos libros que mucho orientan sus esfuerzos a la información empírica, o sea, a lo que ha sido probado ya, y funciona, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de que el largo de la poza de amortiguamiento será de 1.5 a 2 veces la altura del vertedero, que se dan algunos detalles gráficos de esto, ¿sí? De igual manera, presentamos un conjunto de fórmulas empíricas, ¿sí? De fórmulas empíricas que ya funcionan, aunque han funcionado, ¿no? Para permitir conocer intensidades y el diseño hidráulico, en este caso de los canales, porque se les concibe pues una caída, ¿no? Como un canal, ¿no? Entonces se establece pues cómo se estiman las intensidades de las precipitaciones, utilizando la precipitación diaria máxima, por ejemplo, esta fórmula muy conocida, ¿no? La estimación de la escorrentía
de punto, utilizando también una fórmula empírica, una fórmula que lo conocemos desde la universidad, de la época que nos enseñaba el profesor Medardo Molina, recuerdo, y que funcionan muy bien, ¿no? La fórmula de Manning, que nos permiten conocer todas las propiedades de un canal, su velocidad, ¿no? Relacionada a la pendiente, al radio hidráulico y a la factura de rugosidad. Y en fin, todos estos parámetros hidráulicos que son necesarios conocer, porque estamos hablando de un diseño que es elemental, pero que finalmente es un diseño. Las presas reguladoras que no tienen otro fin que ser una especie de contención para todos los sedimentos que van bajando, ¿no? Estimamos que se van produciendo sedimentos en la bajada del agua que escurre, ¿no? Entonces esos sedimentos hay que ir controlándolo a través de unas presas reguladoras cuando sean estrictamente necesarias, ¿no? No se puede pensar alegremente en colocar presas reguladoras en cualquier sitio, porque definitivamente son obras, repito, caras, ¿no? Entonces se dan criterios de cómo ubicar estas presas reguladoras, ¿no? Que muchas de ellas son de carácter provisional, ¿no? Este tipo de estructura de contención se utiliza para reducir la velocidad de la corriente y almacenar la tierra hasta que pueda implementarse una vegetación suficiente para proteger el cauce y estabilizar, digamos, esa pendiente, ¿no? Las presas reguladoras permanentes, ¿no? Se dan sus detalles de diseño y construcción, ¿correcto? Aquí el material obviamente más notable es el concreto. Concreto por naturaleza es un material hidráulico, ¿no? Pero repito, es caro. El tema es cómo subimos agregado, cómo subimos el cemento a lugares a veces tan inaccesibles. Pero sí es posible hacerlo y la obra amerita, las alturas que se van a manejar amerita. Bueno, hay que hacerlo, pero no solamente estamos hablando de concreto, estamos hablando de ladrillos, de mampostería, de piedras, ¿sí? Y de gaviones, de tela mecánica, en fin. El ingeniero tiene que decidir, tomar una decisión en base a su expertise, en base a su conocimiento, cuál es el material más apropiado, digamos, que nos permita construir esta presa reguladora, ¿no? Entonces ahí tenemos un detalle de cómo finalmente se va formando, cuál es la concepción hidráulica, estructural, en lo que respecta a esta presa reguladora. Obsérvese este elemento de contención que puede ser construido desde diferentes materiales y la altura va a depender de qué tipo de material estoy trabajando, pero que finalmente lo que permite es estabilizar el suelo, ¿no? En el que la quebrada alcance un nivel, una pendiente tal que ya la consideremos pues estabilizada luego de un tiempo, donde finalmente va a estar protegida con hierba, ¿no? Para evitar justamente el daño que originan los escurrimientos, ¿no? Se van a aclarar unos detalles de cómo diseñar el espaciamiento horizontal de estas presas, ¿sí? Algunos detalles de tipo constructivo. De igual manera, trabajamos los muros de piedra, que quién sabe son los más populares desde el punto de vista de que si tenemos disponibilidad de piedra en el lugar, bueno, hay que usar esa piedra, ¿sí? La piedra bien trabajada siempre será un aliado para nuestras obras de contención, especialmente en las quebradas. Entonces, la función de un muro de piedra, de igual manera, es retener los materiales removidos por la erosión, reducir la velocidad, la formación de las terrazas y la protección de las obras de conservación que se van haciendo conexas pues, a este tipo de obras. Las condiciones del terreno donde se pueden ser utilizadas estas piedras, obviamente donde hay abundante presencia de piedra, que las pendientes estén entre un 20 al 50% según la experiencia que ya se tiene, y que haya una profundidad de suelo no menor a 30 centímetros para poder apuntalarla justamente este muro de contención a base de piedra. Ahí tenemos un detalle, ¿no? Un detalle
esquemático de cómo se espera finalmente queden estos muros de contención a base de piedra y luego con un terreno ya estabilizado. Eso es lo ideal, ¿no? ¿Sí? Este muro sigue todo un proceso de predimensionamiento y que corresponde a sus parámetros estructurales, la altura del muro, la altura efectiva del muro, la profundidad de cimentación, que es importante, el ancho de la corona, el ancho de la cimentación y también las dimensiones de los drenes para poder romper con las presiones internas que podrían presentarse aguas arriba de este muro. ¿Sí? Ahí tenemos algunos detalles que nos indican pues cuál es el parámetro hidráulico para el muro, de su base, altura, la profundidad de cimentación y este ojo de escurrimiento, el dren. Los criterios, ten en cuenta que estas profundidades de cimentación deben ser menores o igual a 50 centímetros, ¿sí? Y se habla inclusive que podríamos pensar hasta de suelos, digamos, arenosos, que podrían en cierto momento licuarse, producir una liquefacción si hay un movimiento sísmico que hay que digamos, evitar. Podemos hacer, digamos, predicciones elementales para que no suceda esto. Simplemente hay que eliminar la posibilidad de usar este tipo de arenas, ¿no? En la cimentación, ¿no? La altura efectiva del muro. Estamos trabajando en alturas que no sobrepasen el 1,50 m, ¿no? Porque son, repito, estructuras pequeñas, pensadas para alturas de hasta 1,50 m. ¿Sí? Su ancho de cimentación, que está entre 0,4 y 0,7, la altura total del muro, ¿no? Y una base, un ancho de cimentación de un 70% también de la altura del muro. Se podrá pensar pues, que con estas dimensiones es necesario una buena cantidad de material, de piedra. Por eso que la recomendación básica es que se tenga abundante material y estas dimensiones suficientes, digamos, en tamaño, son necesarias para mantener la estabilidad estructural, digamos, de este muro. Adicionalmente, cuando dudemos, cuando tengamos cierta duda o cuando nos queramos ir un poquito más arriba, ¿no? Podemos hacerle sus análisis de estabilidad, ¿no? de un muro tratado como tal, ¿no? El análisis de volcamiento, el análisis de deslizamiento, cómo andan las presiones de contacto en el suelo, de soporte del muro y finalmente la verificación del corte, ¿no? Entonces se dan todas estas fórmulas, todos los factores de seguridad que deberán pasar estos muros de piedra, de forma tal para estar tranquilos y seguros que efectivamente no vamos a tener problemas de derrumbe que podrían eventualmente causar más perjuicio del que se pretende como beneficio. ¿Sí? Los puntos de la cimentación donde se producen las cargas o las presiones principales. ¿Sí? Y bueno, todo esto es un conjunto de fórmulas que corresponden a los muros de contención, la verificación por corte, que desde el punto de vista de la piedra es clave, es el entrabamiento que se produce entre piedra y piedra, porque estamos nosotros con parte de ellos suponiendo que esto no lleva concreto, solamente es un armado de piedra, de lo que se trata es de no encarecer la obra. ¿Sí? Y cuando no hay el cumplimiento de las condiciones anteriormente explicadas, pues hay que recalcularlo, hay que recalcular, ¿no?, el tamaño de este muro hasta que finalmente cumpla pues con todas las condiciones de estabilidad y garantizar cierto equilibrio en este tipo de obras. Para la parte constructiva es muy sencillo pues la construcción de este tipo de obras.
¿no? Hablamos del uso de piedras que están entre 30 a 50 centímetros, lo que puede ser manejado, movido por una o dos personas, ¿no? De preferencia piedras angulares para que exista un mejor entrabamiento, ¿no? En el cuerpo del muro, ¿sí? El nivel de ingeniero o el nivel A se sigue usando hasta ahora, pues, en medios rurales. Pico, lampa, barreta, la carretilla y el agua. Ahora son procedimientos constructivos no muy simples que no requieren de mucha sofisticación, ¿no? Todo el procedimiento constructivo que hay que realizar para poder construir estos muros, ¿sí? Entonces, esto es lo que fundamentalmente trata esta publicación. Y finalmente, las estructuras de evacuación contra la erosión en cárcavas y laderas. Estas pequeñas obras pues son para obras de desviación, por ejemplo, tipo de desviación a zanja media ladera, zanja trapezoidal, de nivel, que tenemos, que lo presentamos con una forma, digamos, gráfica. Tengo ahí tipo 1, un canal de detección parabólica, protegida con hierba de la zona, ¿sí? Se dan el uso para qué usar este tipo de pequeña obra, cuáles son sus límites pendientes y el límite de velocidad, que perfectamente se pueden calcular con las fórmulas anteriormente mencionadas. El tipo 2, que es un canal de detección parabólica rellenada con piedras, que nos permiten atenuar, minimizar la velocidad del agua, ¿no? Su uso, su límite pendiente, su límite de velocidad para poder usarlo. Estos parámetros de uso, límite pendiente y límite de velocidad ya han sido probados. Ya repito, son cosas prácticas, empíricas, que ya han sido probadas una buena parte de esta información. Lo da la FAO, ¿sí? A través de los muchos proyectos que ha hecho a nivel mundial, ¿no? Entonces he compilado acá porque me parece interesante esta información. Canales discontinuos de sección parabólica, protegida con hierba y estructura de salto hidráulico, construido con piedra. Entonces es una combinación de la obra de piedra y las camas, digamos, en donde hacer crecer la hierba, ¿no? Sus usos, su límite pendiente. Luego tenemos las estructuras simples construidas de concreto, que incluye protección con hierba también, ¿sí? Una mezcla de terreno cultivado con pequeñas obras de concreto, en la medida de que sea posible. Su uso, su límite pendiente, su límite de velocidad, y así. El tipo 5, que es el canal de detección parabólica, con luz de tierra, protegida con hierba, y fondo de canal con elementos prefabricados de concreto. Cuando no se tenga pues la posibilidad de tener todos los materiales en la parte alta, bueno, se pueden llevar elementos prefabricados que se producen o se fabrican en la ciudad, ¿no es cierto?, en la zona urbana, y luego se llevan estos prefabricados al lugar, ¿no?, que perfectamente puede ir armando ese tipo de estructura. Canal de sección triangular con la luz de tierra protegida, y así. Entonces, esto es fundamentalmente el tipo de obras pequeñas que se detallan y que se mencionan en esta publicación. Que, repito, es un aporte, es un granito de arena, pues, para ir cada vez, digamos, almacenando, generando mayor información, que creo que es una información que falta. Siempre los alumnos, siempre los profesionales nos están pidiendo cosas directas, concretas, desde el punto de vista del material, desde el punto de vista del concreto, cuál es el concreto más apropiado, qué tipo de cemento utilizar, ¿sí? El método constructivo que necesito utilizar, cómo trabajar el concreto en un clima frío, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer el vaciado de este concreto en clima donde las temperaturas son menores a 0 grados centígrados. Bueno, todo esto es un conjunto de aspectos de ingeniería que es necesario que, digamos, el ingeniero agrícola pues conozca
¿no? De forma tal de que podamos estar bien preparados y podamos hacer estas obras pequeñas que nos corresponden hacerlas, diseñarlas, construirlas para manejar adecuadamente la cuenca, ¿sí? Y para en este caso, en lo posible, evitar o mitigar los huaicos que, repito, tanto daño hacen en épocas de avenidas como la que ya se nos está aproximando. Bien, eso es lo que quería brevemente en el tiempo que ustedes me han dado, pues, presentar y lo que contiene esta publicación, agradeciendo su atención. Javier, no te escucho. Ya. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su presentación. A continuación, decía que vamos a darle el uso de la palabra a nuestros panelistas. Vamos a empezar con el ingeniero Miguel Ventura Napa. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene el grado de magíster en la misma universidad. Tiene estudio doctorado en política y gestión pública. Ha sido director ejecutivo del Programa Nacional de Aguas Subterráneas, director general de Aguas, jefe del INRENA, director de FONCODES, presidente de Profonambe. En el aspecto académico ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad del Callao, docente de la Universidad del Altiplano y Posgrado, docente en San Ignacio de Loyola y ha sido jefe del área de gestión ambiental en Grey Montero. Ingeniero Miguel, adelante con sus apreciaciones. Bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Gracias, ingeniero Chiong, por esta gentileza nuevamente de invitarme a participar en estos eventos tan importantes que no hacen más que resaltar realmente la labor, como lo mencionaba nuestro colega y amigo el ingeniero Serna, respecto al tema de lo que es la ingeniería agrícola en una parte, ¿no? Hablar de huaicos en general, según mi apreciación y en base a lo que el ingeniero Alfonso Serna ha mencionado, realmente es tratar de un punto importante que usted lo mencionó también en su inicio, de la época del ingeniero Kuroiwa. Pero el ingeniero Kuroiwa no trató al huaico solamente como un evento, sino lo trató como una formulación de un plan integral para el control de inundaciones y movimientos de masas de la cuenca. Lo que ocurre en la cuenca no son huaicos. Huaico es un nombre local. El huaico es un nombre popular. Lo que existe en realidad son desplazamientos de masa. Y eso recientemente el Ministerio de Agricultura, que ha cambiado de nombre ahora, con su programa sectorial de irrigación, convocó a 11 concursos de cuencas, en las cuales tenía básicamente como punto de partida dos parámetros o dos escenarios: inundaciones, y el otro es lo que es desplazamiento de masa. Un punto que es importante también mencionar, creo yo, y rescatar, es que si bien es cierto se puede utilizar infraestructura, también hay tecnología propia, como por ejemplo la agroforestería, en tanto se realice en algún proceso de conducción y de afirmación de aquello que realmente queremos para beneficio de la comunidad. Y esa comunidad que necesita, que es la afectada, necesita de un plan en el cual se tiene que ver todos los grados, ya no de agroforestería, sino de forestación. Es una forma, es lo que se llama un cerco vivo, en buenas cuentas, en términos criollos, ¿no? Pero realmente en un escenario como este, en el cual tener una posibilidad ante una economía
como la que estamos pasando en estos momentos, realmente es complicado. Con un PBI que debe llegar al 9% aproximadamente, cuando antes era más de 24 o 24 y algo, hemos bajado. Se nos viene, como bien lo han dicho, el expositor lo ha dicho, ¿no? No yo. Le viene un huaico ahora en enero, febrero, marzo, y todos los años es lo mismo. Y cito solamente un lugar en el cual hasta ahora, creo yo, no se ha hecho absolutamente nada. Y al contrario, está creciendo informalmente. Tanto así que un gran problema se ha constituido las aguas residuales, porque no hay cómo conducir las aguas residuales de las poblaciones asentadas en toda la zona de Ricardo Palma, Chosica, Santa Eulalia, Guampaní, si es posible hasta Huaycán, para poder llevarlas al río Rímac, tratadas o pretratadas. Entonces, ese escenario de Huayco, realmente, como digo comúnmente, porque es un desplazamiento de masa, tiene que ver mucho con medidas estructurales en las cuales nos lleve a una realidad, que nos lleve a una realidad porque en el cual, por ejemplo, manejar los documentos de materiales, capital, personal, estructuras, planos, diseños, requiere de mano de obra, que en buena cuenta, permítame simplemente, no una tingencia, sino un aporte de pronto, en economía se le llama un capital humano. ¿No? Y muchas instituciones hoy le llaman capital humano. No es ya la antigua obra de mano o mano de obra. Tanto así que en estos momentos hay un problema que todos los conocemos con el tema agrario, justamente por el asunto de la parte económica. Entonces, integralmente, creo que el texto está ligado específicamente a lo que es infraestructura como tal, pero para un público que conozca el tema. ¿Podrá la población entender ese documento? ¿Podrán los maestros de obra quizás entenderlo? ¿Podrá quizás entenderse de una u otra forma la conjetura propia de una estabilidad propia de los materiales? El conducir los materiales nada más es un costo. ¿Cuánto va a costar una obra de infraestructura de ese tipo? Cuando bien podríamos utilizar material de la zona. Bien podríamos utilizar material y la tecnología, los técnicos, nosotros, desplazarnos y no llevar material, salvo cemento, fierro, que bueno, son detalles que el ingeniero autor del texto lo conoce bien. De una u otra forma, en cuestiones de idiosincrasia, cada cuenca tiene su estabilidad y su forma de ser. No es la misma comparar una cuenca de Lima, de Ica, de Tacna, como la de Apurímac, la de Yurimaguas, o la de Madre de Dios, o la de Puno, por ejemplo. Esas realidades distintas que se vienen nos hace pensar qué tanto podríamos nosotros uniformizarlo en un documento, siempre que tengamos una predisposición a hacerlo. Yo no descarto realmente, en mi opinión, muy personal, por favor, es el hecho de que de una u otra manera el documento debe involucrar el tema socioambiental, socioeconómico, que permita que la población internalice dentro de sí mismo, y por eso muchos proyectos han fracasado. Y doy un mensaje simplemente que todos lo conocemos, los agrícolas que estamos aquí sentados en esta mesa virtual, digamos así, ¿no? Jequetepe, Quesaña, Chirapiura, etcétera, por mencionar algunos nada más. ¿Cuál es el gran problema que han tenido hasta ahora? Desde las épocas cuando yo trabajaba en el ministerio. La sedimentación.
No hay una buena operación y mantenimiento del sistema. Y no son textos míos, ni palabras mías. Eso está escrito en inglés y en español. Y está escrito por expertos como Orlando Olchese, que vino al Perú para hacer ese trabajo, de una manera tal que lo que dijo aquí realmente es complicado poder hacer un mantenimiento siempre que no se retire toda esta sedimentación. Entonces, un tema óptimo de ver cómo serían las cosas dentro de una estructura no solamente es el concreto y el cemento, es utilizar ese capital humano al cual yo me hago referencia, o hago referencia para no poner el yo y quitar un poco la personalidad, ¿no? O la singularidad en todo caso. Simplemente el hecho de tener cómo poder hacer que en esas cuencas, que realmente la cuenca básicamente es un conjunto de subcuencas, y de las subcuencas van emigrando hasta llegar a la parte final. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que está difundido, lo que ocurrió en Punta Hermosa. Nunca había ocurrido. Y eso ocurrió porque en la parte alta de la cuenca donde está Punta Hermosa, existen ahí depresiones. O sea, geomorfológicamente no ha habido un estudio nunca en la vida. ¿Quién se iba a imaginar que en Punta Hermosa iba a ocurrir un evento? Obviamente, con la precipitación, y los hidrólogos aquí lo conocen mejor que yo inclusive, ¿no? Ante una tormenta, es decir, ante una intensidad, duración y frecuencia mucho mayor, obviamente tuvo sobre el límite esa depresión, tuvo el sobre límite de poder deteriorarse y ir hacia la parte inferior, con todo el material. Y esa era una mina irregular, informal, para no utilizar la palabra ilegal, porque yo no puedo determinar si es ilegal o ilegal, no soy abogado, ¿no? Entonces, por ahora utilizo la palabra informal. Entonces, creo que dentro de esa situación tenemos que ver que no solamente es la infraestructura misma pura, ¿no? Es el ingeniero puro de por sí, ya no. Mire, tenemos la ODS recién aprobada por Estados Unidos y retirada. En el 2025 Naciones Unidas ya ha mencionado que quizás no haya recurso económico, recurso hídrico, perdón. Tenemos el ejemplo ya de Ciudad del Cabo, cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica, que no tiene agua. Y eso para beber, no agua para, qué sé yo, riego, como lo utilizábamos acá todavía, ¿no? Tenemos ya el caso cerca de México. México ya está ahora al borde de básicamente del colapso. Y México DF es una ciudad de más de 30 millones de habitantes. Entonces creo que ahí la parte conceptual de los desplazamientos de masa, como que existe en nuestro país, tiene que darse de una manera integral. ¿Cuánto tiempo venimos trabajando los peruanos, no los técnicos, sino los peruanos, en el controlamiento del huaico? No usamos. Y aquí no estamos en una competencia, por favor, simplemente doy mi opinión y que va con la realidad. ¿Qué hacen la población de Chosica para detener los huaicos? Sacos de arena. O sea, lo detienen en la parte baja, no en la parte alta, como bien se ha mencionado, para tener situaciones en las cuales la energía pueda ir depreciando, ¿no? Entonces, todo el circuito, llámese mesetas, llámese banquetas, de cualquier manera, ¿no? Esa propiedad tendrá que ser regulada. Manning funciona porque es una ecuación matemática para canales por el coeficiente de rugosidad.
pero realmente creo que ahí hay que tener más en cuenta en el texto como sugerencia, y aquí termino, que simplemente y llanamente es un esfuerzo. Yo creo que la academia en general, yo también soy parte de la academia, ya lo ha mencionado usted, yo soy docente de la Universidad San Ignacio de Loyola en la Facultad de Ingeniería Civil, y realmente estamos muy preocupados tratando de generar, no, ya no la ciudad. En la ciudad de Lima hay un problema que estamos aquí a la vuelta de la esquina simplemente, y lo ignoramos. No es que no nos fijemos, lo ignoramos. ¿Cuál es? No tenemos alcantarillas. O sea que el día que haya una tormenta, y le digo, acá hay hidrólogos, ¿no? Simple y llanamente Lima no tiene dónde salir. Eso es lo que pasó en Piura, pues. Y hubieron otra consecuencia al capital humano, que es el que estamos ahora, pero es a nivel mundial, claro está, salvando las distancias, es el tema de la salubridad. El tema de la salubridad, ¿por qué? Porque los buzones de las alcantarillas explotaron. Obviamente, toda esa situación mediática con la que trasladan las alcantarillas no tuvo la suficientemente capacidad para hacerlo. Y ese es un gran problema de la ciudad de Lima. O sea, estábamos hablando, por eso decía que los planes que se están formulando hoy en día es un plan integral de control de inundación y un control de desplazamiento de masas. Por mi parte, esa es mi intervención, ingeniero Chong. Le doy las gracias por la oportunidad y dejo el uso de la palabra a mi otro colega, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Ventura, por sus apreciaciones. Nuestro siguiente y último panelista es el ingeniero Hermes Valdivia Aspircueta. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de La Molina, con maestría en la misma universidad. Su actividad principal ha sido la docencia en mecánica de suelos y geotecnia. Ha sido jefe del laboratorio de mecánica de suelos de la UNAM y tiene una amplia producción científica que, bueno, como patrocinador de tesis vinculados a estos temas de mecánica de suelos. Ingeniero Hermes Valdivia, bienvenido y adelante con sus apreciaciones. Gracias, ingeniero Chong. Bueno, en primer lugar, lógicamente, ¿no? Felicitar al ingeniero Alfonso Serna por esta publicación que la ha difundido el día de hoy, la prevención de huaicos, las medidas estructurales que deben hacerse en ellos. Y digamos, no, como ingeniero agrícola, me parece que sencillamente está generando toda una apertura, digamos, ¿no? Para, digamos, ver la forma de no solamente prevenir, sino también, ¿no? Ya hacer el control de este tipo de eventos que generan normalmente grandes desastres, pues sobre todo en nuestra costa central, en toda la costa peruana, ¿no? Es donde más afectan estos fenómenos. Respecto a la publicación, yo diría que, bueno, pues no, está muy bien todo lo que plantea el ingeniero Serna. Adicionalmente, creo que cuando elaboramos proyectos de prevención, debemos ver otros aspectos y de repente son aspectos ya fundamentales. Un primer aspecto es ver las características de la cuenca. Nosotros tenemos nuestras cuencas en el Perú, están las cuencas del Pacífico, y dentro de las cuencas del Pacífico también tenemos las cuencas del norte, del centro y del sur, que tienen ciertas diferencias, y bueno, y las de la otra olla, digamos, ya son cuencas totalmente diferentes, ¿no? Si hablamos de nuestras cuencas, las cuencas que tenemos acá en la costa central, fundamentalmente en la capital de la República, ¿no? Donde tenemos 3 ríos importantes. Y si hablamos del río Rímac solamente, con más o menos 33 microcuencas,
Cada cuenca tiene sus características bastante definidas y entonces el tratamiento, digamos, pues de estas cuencas va a depender de varios aspectos. En primer lugar, del conocimiento. El aspecto físico es bastante importante conocer cómo es una cuenca. Si hablamos de una microcuenca que va a desembocar en la cuenca del río Rímac, digamos, tiene características especiales, ¿no? Tenemos la zona alta, donde normalmente se generan los procesos. Es una zona donde no hay vegetación, entonces los suelos están expuestos, digamos, a las lluvias, que son las más intensas. Es la zona donde se genera normalmente el evento. ¿Y qué cosa quiere decir al hablar de generación del evento? Es de que hay transporte de material grueso por, por el cauce, por el Huayco, ¿no? Eso hay que evitar. Eso hay que evitar. Entonces, debemos conocer bien, bien cómo es el comportamiento de la parte alta de la cuenca, la parte media, donde están las quebradas. Las cuencas están bien, bien definidas. Tienen una parte alta, donde se generan los procesos, tienen una parte media, que son las quebradas, por donde discurre, digamos, todo el material que es transportado de la parte alta, y luego por la parte baja, donde la topografía es suave y solamente sale un cauce, un colector que desemboca en el río Rima. Esas son las características y todos nosotros las conocemos. Entonces, cuando se planifica, se hace un proyecto para prevenir, ¿no? Hay que analizar estos aspectos. Hay otro aspecto importantísimo y que de repente, no sé, no lo tratamos, ¿no? ¿Por qué razón, digamos, será muy particular? Es el aspecto social. Y las 32, 33 microcuencas del río Rímac tienen características más o menos similares. Sin embargo, yo diría que las cuencas, las microcuencas que están en la zona de Chosica son totalmente diferentes. La gente que vive en estas zonas las ha transformado. La gente vive en el lecho, en el lecho del río, en el lecho de la quebrada, ¿no? ¿Y qué hacen ellos anualmente? Sencillamente generan obras de defensa eventuales. Muchas veces defienden su propiedad sin interesarles el daño que después pueda producirse en el vecino, ¿no? Que el Huayco puede causarles en el vecino. Entonces, estos fenómenos son bastante típicos. Todos los años el problema es el mismo. Tenemos que ver fundamentalmente estas quebradas cuyos cauces están habitados. O sea, es el hombre el que genera más problemas, estamos viendo, y en la capital de la República, ¿no? Tenemos a la mano eso. Y no nos dedicamos a hacer un estudio más concienzudo, habiendo todo el material disponible. Si hablo de material disponible, está el proyecto que se generó en el gobierno del señor Kuczynski, ¿no? La Sierra Verde, donde había que captar el agua de la parte alta, almacenarla de la manera que hacían los incas con las amunas, ¿no? Infiltrar el agua, hacer presitas pequeñitas, presitas que tenían, pues, 1,50 m, 3 metros de altura, sencillamente con la finalidad de almacenar el agua para que el agua filtre y sea captada en la parte baja y pueda ser utilizada, pero utilizada durante, digamos, un periodo bastante corto, ¿no? Porque seguramente este almacén se va a evaporar, el agua se va a evaporar, ¿no? Pero es un proyecto bastante importante y no le hemos dado mucha importancia. Dos, no nos interesa el tratamiento de la cuenca. Estoy hablando de las microcuencas. No nos interesa qué cosa es la parte alta, la parte media, la parte baja. Lo que hacemos normalmente es construir muros de contención en la parte baja, donde tenemos la topografía suave y solamente sale un solo colector, que es el que, digamos, evacúa el agua de la microcuenca hacia la cuenca, ¿no? Hacia el río Rímac, en este caso particular. Entonces,
Es eso lo que tenemos que ver, darle mayor importancia, unir esfuerzos, unir también ideas, porque muchos tenemos muy buenas intenciones, buenos proyectos, pero al final, digamos, ese proyecto no se ejecuta porque nadie se enterará, no sé, no lo hemos divulgado, o sencillamente cada uno quiere sacar su proyecto y al final, pues, no, nunca hay coherencia, nunca hay digamos, ¿no? Llamar a todos los profesionales entendidos en la materia que aporten ideas y sería una solución a este problema que todos los años se repite, todos los años. Tenemos toda la tecnología y la universidad nos enseña de todo, digamos, para hacer el tratamiento de estos desplazamientos de masas, ¿no? De estos cauces. Y sin embargo, todos los años tenemos problemas. Entonces yo creo que ya, digamos, lo que debemos hacer es, ¿no? Todas estas ideas, ya centrarlas, de repente es labor del ministerio, ¿no? Que las centre y, digamos, en base a ellos salgan proyectos integrales con los cuales se tenga que solucionar el problema, ver la parte social, ¿no? Un alcalde que no sepa que es una franja, no, marginal, caramba, es el colmo, ¿no? De hecho, sí que hemos visto que el alcalde cómo distribuía áreas en el hecho de la quebrada. Entonces, esas cositas pues se tiene que ver, no solamente la autoridad, sino que todos los ministerios que tienen que ver con el aspecto físico, ¿no? De nuestras cuencas. Yo creo que nuevamente felicito a Alfonso y que estas publicaciones se multipliquen, pues eso es todo, ingeniero Ochoa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Hermes Valdivia. Gracias por sus apreciaciones, comentarios. Y bueno, el capítulo piensa que esta publicación va a contribuir como una herramienta para los técnicos, ingenieros, incluso autoridades locales, principalmente en la parte alta de la cuenca, al manejo de la cuenca, ¿no es cierto? Antes de finalizar, no sé si nuestro expositor, autor de la publicación, tiene unas palabras finales, ingeniero Alfonso. Active su micro. Gracias, Javier. Efectivamente, yo creo que ha sido muy, muy interesante la apreciación, los puntos de vista de los comentaristas, ¿no? Tanto el ingeniero Miguel Ventura como de Hermes Valdivia. Pero efectivamente los dos tienen una concepción, cada uno digamos, en su campo, porque efectivamente este tema de la cuenca es un tema muy amplio, muy amplio. Integra conocimientos, integra experiencias, investigaciones de muchas áreas conexas, ¿no? El ingeniero Miguel hablaba del movimiento de las masas, efectivamente, que está ocurriendo en una cuenca. Y quién sabe, pues, ese es el enfoque, pues, geológico, geotécnico, ¿no? ¿Cómo lo concibe un geólogo ese movimiento de masas que vienen ocurriendo? No es un tema de un año para otro, es un tema de cientos de años, de miles de años, ¿correcto? Y que definitivamente pues es perfectamente manejable. Es perfectamente manejable esa concepción de cómo la masa en esa cuenca se va a mover, es predecible, pero su atenuación, no su trabajo, significa de un esfuerzo tremendo y de un plan permanente y continuo, cosa que lamentablemente no es el trabajo que hacen nuestros gobiernos, ¿no?
quienes dirigen la política del país. Creo que es uno de los males del país, sus políticos, que no hay políticas pues de largo aliento, ¿no? No hay. Esos acuerdos nacionales solamente se dan pues en las mesas de diálogo, ¿no? Acuerdos nacionales solamente para la prensa y para... Pero nadie consigue, por ejemplo, un acuerdo nacional para lo que hoy día ha manifestado Miguel Ventura y Guillermo de Valdivia. Un acuerdo nacional que se tenga en claro quien sea gobierno. Mira, el Perú enfrenta ese problema de huaico que origina miles de pérdidas económicas. ¿Hay un tratamiento? Sí hay un tratamiento. En consecuencia hay que presupuestar permanentemente actividades de este tipo. ¿Cómo participa la universidad con sus investigaciones? ¿Sí? ¿Cómo participan los técnicos? ¿Cómo hay un programa orientado permanentemente a este trabajo? Porque tiene que haber un programa orientado a estos temas. Los programas como que se nacen, llevan 10, 15 años y desaparecen. Recuerdo que en lo que llevo como ingeniero agrícola, recuerdo que había un programa nacional en los años, 80 que dirigió muy bien el ingeniero Chan Navarro, con participación de gente de afuera, con el que vinieron expertos holandeses. Y fue un tiempo de 20 años, y después falta de presupuesto, ¿qué razón? Se desactivó. En los años 90 nace Pronamash, porque alguien lo impulsó, alguien concibió este proyecto como que el país necesita y se trabajó. Se ha trabajado más de 20 años, casi, o un poquito menos, ¿no es cierto? Entonces, y cada gobierno tiene la varita mágica, porque eso es política, pues. Entonces, no es un acuerdo nacional. Y los acuerdos nacionales sí son deben ser perfectamente tangibles, son soluciones técnicas de los profesionales, en este caso de los ingenieros agrícolas y algunas especialidades afines, que deben planificar, digamos, el tema de la cuenca, cómo evitar el huaico, y que es todo un conjunto de actividades. Es el financiamiento. Efectivamente, es un tema muy interesante, que tiene muchos vértices: el tema geológico, el tema ambiental, también cómo ambientalmente manejamos el tema de la cuenca, el tema en sí particular de la obra. Yo he querido solamente expresar en este libro el tema de la obra en particular, ¿no? Pero ya sabemos, muy bien lo entendemos, que es un programa o es un proyecto integral, ¿no? Entonces, pero hay que tener esos acuerdos, obviamente, ¿no? Entonces yo nuevamente agradecerle al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Agrícola, ¿no? Al Consejo Departamental de Lima, ¿no? Por brindarme esta oportunidad de presentar esta publicación, y seguiremos, creo que, trabajando. Los técnicos tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir aportando, ¿no? Agradecer al ingeniero Herbe Valdivia, mi maestro, mi profesor de aula, ¿no? Porque sus aportes de él como geotecnista es tremendo en el medio rural, ¿no? Que es un campo, el campo de la geotecnia, sigue siendo un campo aún no conocido al 100%. Recordemos de Tersay, ¿quién no ha leído Tersay cuando fuimos alumnos en la universidad? Bueno, desde esa época ya hasta ahora, los problemas geotécnicos siguen siendo un albur, muchos de ellos, ¿no? Y muchas veces necesitan de soluciones prácticas, de soluciones ingenieriles, como muy bien lo ha implementado M. Valdivia a través de su carrera profesional, porque conozco directamente sobre sus trabajos. Realmente yo creo que ese es el norte de nosotros como ingenieros agrícolas, de seguir trabajando y seguir aportando, y con mayor razón si es un tema mundial, si es un tema expectante mundial, como es el tema pues del agua, un tema que valora mucho nuestra carrera, y con todo cariño pues hay que seguir trabajando pues a favor del engrandecimiento de nuestra carrera. Muchas gracias realmente por su atención. Muy bien, muy bien. Bueno, a nombre del capítulo
de Ingeniería Agrícola del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, las puertas están abiertas para acoger a todos sus colegiados, principalmente cuando traen este tipo de aportes, ¿no? Estas publicaciones, y el capítulo va a apoyar todo este tipo de iniciativas que contribuyan con el buen ejercicio profesional de la carrera de Ingeniería Agrícola, ¿no? Siempre vamos a apoyar y, digamos, es un incentivo, es una buena noticia para todos nuestros colegas, y agradezco tanto al expositor y autor de la publicación de Huaicos, Medidas Estructurales, Alfonso Serna, y a los panelistas, tanto al ingeniero Miguel Ventura como al ingeniero Hermes Valdivia. Muchísimas gracias por su participación y esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias, colegas. Gracias. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. De igual manera, Sí. muchas